gravísima que está contemplada por estos criminales que escribieron eso hace ya alrededor de 80 y más años. Y es la necesidad de un control sobre el crecimiento de la población mundial. Y esto sí realmente es gravísimo, porque aquí en El Salvador, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sentimos? Y que muchos no lo entienden. Aquí estamos nosotros dentro de ese plan estratégico que están manejando los Estados Unidos, no solo en El Salvador, también en México, en la India. Hay muchos países que están en esa lista. Pero lo grave de esto es que El Salvador es un país tan pequeño y para ellos un país demasiado superpoblado que le están mandando como una manera de presión para que la Asamblea Legislativa apruebe un control natal, que se decrete ya el control natal. Ellos dicen, como no lo hicieron cuando se les advirtió hace 50 años, entonces ahora que se atengan a las consecuencias. Ahí puede haber, dicen en ese documento, les puede llegar hasta la fiebre negra, peste negra, perdón, les puede llegar la peste negra. Yo no sé ni qué es la peste negra, ni nadie me ha podido explicar, pero el documento así dice. Entonces hoy nos están mandando, por ejemplo, esa chikungunya, le llaman, parece, el dengue, unas influencias también que están matando gente. Y los hospitales sin la capacidad que debieran tener de atender a la gente, combatir esas enfermedades y tener la entereza, tener el valor de denunciar de dónde está viniendo todo eso. Y eso lo más grave que tiene es que a las mujeres embarazadas les va a perjudicar esa criatura que llevan en sus entrañas, porque ya lo dijeron, una de esas enfermedades sí puede causar trastornos en esa criatura. Es decir, nos están eliminando gente, y además de eso, la que van a hacer con grandes deficiencias en un país como tienen a en una gran pobreza, porque El Salvador es uno de los países riquísimos que hay en Centroamérica. No el único, ni el mejor, pero sí es un país riquísimo. Tenemos 200 millas marinas constitucionales, eso tiene constitución, que solo eso le puede dar al país una riqueza enorme para que nos sobraran alimentos, hasta cambiar alimentos marinos por otra clase que aquí no tenemos, otra clase de cereales. Pero cuando se dice que estamos manejados por un gobierno malo, no, es que estos gobiernos no son ni malos ni buenos, estos son ignorantes y corruptos. Ellos no mandan nada, los tienen allí para que se diga que este es un país democrático, mientras se llega a que tomen posesión de estos países las grandes transnacionales. Por esa razón, y es cierto lo que aseguraban ahí algunos, de que aquí para entrar a algunas colonias hay que pedir permiso a la gente que no conocen, los que están de vigilantes ahí, cipotes por supuesto. En la época de elecciones aquí, si va a entrar un partido político a hacer propaganda, tiene que pagar. ¿Cómo vamos a creer nosotros que el gobierno no va a poder controlar eso? Pero eso, aunque ellos quisieran, no pueden, porque la verdad es que ellos no mandan. Ellos son una pantalla nada más, una fachada de gobierno. Detrás de ellos está la verdadera dirección de este país, porque hace poco el señor presidente habla de una crisis tremenda aquí, y quizás hasta hace poco se ha dado cuenta. Si nosotros tenemos años de estar en crisis, pero ya le agregó una palabra ahí que parece que es nueva esa palabra dentro de
esos cánones, ¿verdad?, políticos, de decir una crisis, una emergencia económica, una emergencia económica que si aquí tenemos siglos de ser pobres y más pobres cada siempre. Pero por otro lado, se contradice porque hay los periódicos y los noticieros estuvieron hablando de el ex presidente de la Asamblea Legislativa comprando una propiedad de $1 millón allá en Apaneca. Entonces, ¿de qué pobreza están hablando? Y este mismo señor ha tenido el valor o el cinismo de estar invirtiendo ya millonadas en propiedades, porque al Instituto del Seguro Social de los militares les compró otra propiedad que vale más de $500,000, billete sobre billete, ¿verdad?, como decimos nosotros, al contado, ni siquiera al crédito, ni siquiera con una financiación, ¿no? Tienen dinero. Ahora, uno se pregunta, hablan de miseria, hablan de pobreza, y esto pues ya lo ponen como una emergencia, ¿no? Como cuando viene un terremoto, o después de un terremoto. Pero este gobierno ha comprometido al país en 7 años en $7,000 millones. Es decir, han estado prestando $1,000 millones cada año, y con eso se han mantenido en el poder engañando a la gente. Porque hay viejitos que a Funes les daba $50. ¿Y qué hace una gente con $50 aquí? Pues que eso no es nada. Si un plátano ahora está costando 40 centavos de dólar, una tortilla vale 25 centavos. Es decir, este país realmente, la gente, los pobres estamos más pobres que hace 50 años. La corrupción ahora con este gobierno de izquierda, así entre comillas, es más corrupta que el PCN, que el PRU, que Arena, que todos los que han pasado por aquí. Y no estoy defendiéndolos, porque todos han sido irresponsables con los dineros del pueblo. Pero estamos viendo, yo decía la vez pasada, que las huelgas que se estaban dando no venían ni de Arena ni del Frente, eran huelgas ya por hambre, por necesidad, por el robo que les está haciendo este gobierno a los trabajadores, y cosas que ya son conceptos constitucionales. Eso está ya en la Constitución. Ellos ya ganaron eso a través de contratos colectivos, convenios, como se le llame, y aún así se los niegan. Y la ministra de Salud no ha tenido ni siquiera el valor de hablar con esa gente. Se ha escondido prácticamente, y ahí está mandando a los pobres viceministros, que parece que hay 2, a que ellos estén afrontando esta situación, poniéndose en desgracia con el pueblo que los está viendo mal ya. Ella no ha sacado la cara. Es una mujer incompetente por lo que se ve, por lo que se vive y por lo que conocemos, porque nosotros visitamos el Hospital Rosales cuando tenemos algún achaque y que ya no da cumplimiento el Seguro Social. Una tremenda pobreza, tristeza entre la pobre gente que está ahí, que para pasar una consulta tienen que llegar a hacer cola a las 4 de la mañana. Esto parece increíble en este país, pero esa es la vida de la gente más pobre que tenemos en El Salvador. Entonces tienen razón los compañeros que participan y que mandan sus notas pues en creer que solo es el gobierno. No, el gobierno es el instrumento de la CIA, del Departamento de Estado, de la Embajada, del capital internacional manejado por el sionismo. Ellos son el instrumento que le están sirviendo para que todas estas desgracias que vienen de los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos no se metieran en esas cosas, ya este gobierno ya lo hubiéramos sacado.
pero aquí se pelea con los Estados Unidos. Ya se demostró en 20 años de guerra. Se peleaba con embajadas, no con el ejército. Si el ejército en las primeras de cambio hubieran salido huyendo, y lo harían ahora. Y para terminar el punto aquí, están desacreditando al ejército, que la gente ya no va a creer en esa gente. Yo por lo menos nunca he creído, pero yo tengo mis razones personales. Pero la gente que creía y que todavía hablaban que el ejército era el único que estaba cumpliendo con los acuerdos de paz. Sí que los acuerdos de paz son otro engaño que la gente todavía no ha entendido, y de eso también hay que hablar en cualquier momento para que la gente despierte en cuanto a qué son los acuerdos de paz en este país. Pero el ejército decía, lo han desacreditado. Ahí tienen ahora bajo acusaciones de traficante de armas o de tráfico de armas a un ex ministro de la Defensa. Y si este hombre fue ministro de la Defensa, quiere decir que el tráfico de armas no es nuevo. Las armas que se han estado perdiendo, y que lo admite el actual ministro de Defensa. Y desde así que en todas partes se pierde un fusil así, aislado. La vez pasada le dieron fuego ahí a un medio polvorín que tenían, le dieron fuego porque ahí habían pruebas de que sí se han perdido muchas armas y se siguen perdiendo. O sea que el tráfico de armas aquí, hay gente del gobierno, y esto lo digo porque uno de los senadores de los Estados Unidos acusó a un alto funcionario del gobierno actual de estar en el tráfico de armas y lavado de dólares. Hasta este momento el fiscal general de la República de oficio tenía que haberlo llamado, tenía que haberlo interrogado. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? ¿Serán hombres de estos de la CIA? ¿Serán cuadros de la CIA a los que hay que tolerarles todo? Eso no lo sabemos, pero seguiremos investigando. Y para terminar, también a los compañeros del sindicalismo les digo que sigan esa lucha, y a los sindicatos que no están apoyándolos, que los apoyen. Es su deber, es nuestro deber. Gracias, Pablo. Bueno, amigos y amigas, dándole lectura acá algunos comentarios que ustedes tienen ya después de escuchar esta parte de nuestro analista, que como algunos de ustedes están comentando aquí, ha aclarado algunos puntos que tenían, y venimos gracias aquí a dice aquí don Carlos Juárez, de el estado, parece que está en Estados Unidos porque dice estado de Washington, y nos pregunta, me le pregunta al analista qué opina de esto que le mando. Nos ha mandado acá, le vamos a dar lectura a parte de eso, no a todo. Nos ha mandado una parte de un reportaje, al parecer, que quiere que compartamos acá con nuestro analista, y a ver qué nos dice nuestro analista, porque a mí me parece esto está interesantísimo, y creo que lo habíamos tocado anteriormente, pero así dice lo siguiente, dice: sector privado se apropió indebidamente de 36,000 millones de dólares del Estado, o sea, del pueblo salvadoreño. O sea, para los que nos están escuchando, aquí está hablando no de 36 millones. Por cierto, 36,730,000 millones. Lo que quiere decir casi 37,000 millones. Otra aclaración, no son pesos salvadoreños, sino que son dólares.
Otra comparación que hace nuestro amigo, el equivalente de estos